¿Sabías que existen textos antiguos relacionados con la Biblia que fueron deliberadamente descartados? Documentos que hablan de una visión diferente del mundo espiritual, de Jesús y de la creación, fueron ocultados al mundo. Estos escritos, conocidos como apócrifos y gnósticos, fueron condenados por sus ideas que, según algunos, podían desafiar las enseñanzas oficiales. Pero ¿quién decidió excluirlos? ¿Qué secretos tan oscuros contenían para ser considerados peligrosos? Hoy exploraremos las verdades olvidadas de estos libros prohibidos. Los textos apócrifos son escritos antiguos que nunca llegaron al canon oficial de la Biblia. Estos textos, como el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc, fueron escritos por seguidores de la fe que buscaban dar su visión de la espiritualidad. Sin embargo, no todos tenían las mismas ideas. En contraste, los textos gnósticos presentan una filosofía más esotérica, donde la salvación no depende de la fe o de las instituciones religiosas, sino del conocimiento oculto. Estas escrituras plantean preguntas incómodas. ¿La verdad espiritual es algo que cada uno debe buscar dentro de sí mismo? ¿Por qué estas ideas eran tan amenazantes para las autoridades religiosas de la época? Los apócrifos, por otro lado, no siempre se consideraban heréticos. Algunos eran populares entre las primeras comunidades cristianas, pero cuando la Iglesia buscó unificar sus enseñanzas, muchos de estos textos fueron descartados por no alinearse con la narrativa oficial. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, fue uno de los eventos más significativos en la historia de la Iglesia. Aquí, líderes religiosos debatieron sobre qué libros formarían parte de la Biblia. La selección no fue sencilla. Los textos seleccionados debían transmitir un mensaje claro y unificado. ¿Pero fue esta decisión realmente espiritual? Muchas voces sugieren que se trató más de política que de fe. Durante este concilio, los textos que generaban división o proponían ideas opuestas al dogma oficial fueron eliminados. ¿Pero qué contenían estos libros para causar tanta controversia? Los textos gnósticos, por ejemplo, cuestionaban la autoridad de los líderes religiosos, sugiriendo que cada persona tenía el poder de alcanzar la iluminación sin necesidad de intermediarios. Estas ideas eran vistas como una amenaza directa al control de la Iglesia. El Evangelio de Tomás es uno de los textos más enigmáticos que se han descubierto. Contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, muchos de los cuales no aparecen en los evangelios oficiales. Lo más sorprendente es su enfoque en el autoconocimiento y la divinidad interna. Una de las frases más impactantes del texto dice: «El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor». Estas palabras sugieren que la conexión con lo divino no requiere templos ni sacerdotes, sino introspección y sabiduría personal. Esto contradice directamente las enseñanzas oficiales de la Iglesia, que enfatizan la necesidad de intermediarios para alcanzar la salvación. ¿Era esta la verdadera enseñanza de Jesús? ¿Por qué este mensaje fue tan peligroso que tuvo que ser silenciado? El libro de Enoc es uno de los textos apócrifos más fascinantes. Describe la historia de los ángeles caídos, liderados por Semjaza y Azazel, quienes descendieron a la tierra y se unieron con los humanos, dando origen a los Nefilim, seres gigantes y poderosos. Este relato no solo amplía la narrativa del Génesis, sino que sugiere que los ángeles influyeron directamente en el destino de la humanidad, enseñándoles secretos como la metalurgia y la hechicería. ¿Por qué este texto fue eliminado? Una posible razón es su descripción de los ángeles como figuras rebeldes, desafiando la voluntad de Dios. Además, la implicación de que los humanos recibieron conocimiento divino de estas entidades podría haber sido vista como una amenaza para la autoridad de la Iglesia, que buscaba controlar el acceso a la sabiduría espiritual. El Evangelio de Judas presenta una perspectiva completamente diferente del discípulo más odiado de la historia. En este texto, Judas no es un traidor, sino un aliado de Jesús que cumple un papel crucial en su misión divina. Según el Evangelio, Jesús le confió secretos que ninguno de los otros discípulos podía entender y le pidió que lo entregara para cumplir con el plan divino. Esta visión cambia por completo la narrativa oficial de la Biblia, donde Judas es visto como el villano definitivo. Si esta versión es cierta, ¿cuántas otras historias fueron alteradas o reinterpretadas para mantener una imagen unificada de la fe? La exclusión de estos textos no fue una simple decisión espiritual. Muchos de ellos presentaban ideas revolucionarias que desafiaban la estructura jerárquica de la Iglesia.
Los textos gnósticos, por ejemplo, empoderaban al individuo sobre las instituciones, sugiriendo que la salvación no dependía de rituales ni de sacerdotes, sino del conocimiento interior. Además, algunos textos, como el Evangelio de Tomás, ofrecían una imagen más humana de Jesús, enfocada en sus enseñanzas como maestro y no como una figura divina inalcanzable. Estos conceptos eran peligrosos porque podían minar la autoridad de la Iglesia como la única vía hacia Dios. ¿Fue esta la verdadera razón para censurar estos textos? Textos apócrifos y gnósticos nos invitan a mirar más allá de lo que conocemos y a cuestionar la historia que nos han contado. ¿Qué pasaría si estos escritos revelaran un lado oculto de la fe? ¿Cuántos otros secretos permanecen enterrados, esperando ser descubiertos? La historia de la Biblia es mucho más compleja de lo que imaginamos, y estos textos olvidados son una prueba de ello. Si quieres seguir explorando misterios como este, suscríbete y acompáñanos en el próximo viaje al pasado.